Buenos días, compañeros. Continuando con la unidad de aprendizaje modelado de fenómenos físicos, vamos a retomar la parte de cinemática, donde ya hemos visto que la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y su trayectoria en función del tiempo, sin importar las causas que lo provoquen. Entonces vamos a repasar los tipos de movimientos. Movimiento en línea recta. Entonces, lo que visualizamos generalmente es un vehículo desplazándose sobre una autopista en línea recta. Entonces, lo que podemos observar es un desplazamiento con respecto a un intervalo de tiempo, como se ilustra en esta figura. Transcurrido un segundo, se desplaza 8 metros. Si nosotros visualizamos otro segundo de desplazamiento y visualizamos también que se desplazó 8 segundos, pues ahí existe un patrón, es decir, un movimiento uniforme en línea recta. Lo mismo, o de forma similar, tenemos también un movimiento circular. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una persona que sujeta una pelota a través de una cuerda, aplica fuerza. Con respecto a la tensión de la cuerda, pues se realiza un desplazamiento circular, como logramos observar en el puntero. Entonces se desplaza de forma circular. Otro tipo de movimiento es el tiro parabólico o el movimiento parabólico. Entonces el ejemplo más común, una bala de cañón. Entonces, cuando nosotros accionamos el cañón, se realiza un desplazamiento curvilíneo. Y ese desplazamiento curvilíneo es una parábola. Y dependiendo del ángulo de inclinación, pues obviamente la parábola cambia en cuanto a su trayectoria y en cuanto a su forma, ¿no? Entonces, aquí como se logra observar en el desplazamiento del puntero. Entonces, el movimiento tiene magnitudes fundamentales o conceptos fundamentales. Uno de ellos es la velocidad. La velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que le tomó realizar ese recorrido. Obviamente viene involucrado con una dirección del desplazamiento. Aquí logramos observar los corredores que se desplazan en una dirección y se cronometriza, es decir, se toma el tiempo que les tomó recorrer la distancia. Entonces, para calcular la velocidad es un vector porque tiene dirección y magnitud. Entonces, una forma simplificada de cómo podemos obtener la magnitud del vector velocidad es a través de la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Es decir, de la figura tenemos un desplazamiento de un punto A a un punto B de un móvil. Entonces, podemos conocer esa distancia del punto A al punto B, que en la figura es de 120 metros. Ahora, el otro valor, otro parámetro de interés es cuánto tiempo le toma a un móvil desplazarse esa distancia, que en este caso sería de 3 segundos. Entonces, con respecto a esa información y como se nos presenta la forma básica del vector velocidad, podemos calcular la magnitud de la velocidad y obviamente su dirección. En este caso, en este ejemplo, pues la dirección es obviamente sobre la horizontal, perdón, es decir, sobre el eje X, es decir, la componente en X. Entonces, con esta información podemos simplificar los cálculos. Pero bueno, eso es de conocimiento básico con respecto a la figura. Ahora, lo que es importante también, otra anotación que nosotros nos podemos encontrar en la bibliografía, el vector velocidad es igual a la razón de cambio, eso implica el triángulo, del vector desplazamiento entre la razón de cambio, eso implica el símbolo de este triangulito, del tiempo. ¿Y qué es la razón de cambio? Básicamente, para el caso de la distancia, la diferencia entre la distancia final menos la distancia inicial. Y en el caso del tiempo sería esa razón de cambio, la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, del punto A al punto B se recorre una distancia. Tenemos una distancia inicial que sería el punto A. Y siempre se va a hacer nuestra referencia. Y nuestra referencia siempre está en el cero. Y la distancia final sería el desplazamiento recorrido, sería de 120 metros. Ahora el tiempo también, como podemos observarlo, el tiempo inicial. El tiempo se toma desde la referencia en cero, que sería en A. Entonces el tiempo inicial es cero. Y el tiempo final, obviamente, el tiempo transcurrido del desplazamiento, que para nuestro caso de la figura sería 3 segundos. Entonces, con respecto a esa información, podemos realizar nuestro despeje para
a obtener la magnitud de la velocidad. Sale aquí la magnitud, por eso ya no se incluye el símbolo de la flechita, porque únicamente nosotros estamos tomando o calculando, mejor dicho, la magnitud del vector. Entonces, con respecto a la información que se nos proporciona en la figura, podemos realizar nuestro correspondiente despeje. Entonces, ¿quién es la distancia final? Los 120 metros recorridos. La distancia inicial es el punto A, que sería nuestra referencia, en 0 metros. En el tiempo final sería el tiempo transcurrido de 3 segundos y el tiempo inicial, pues obviamente nuestra referencia, desde donde inicia el movimiento, que sería en 0 segundos. Entonces, haciendo la operación nos daría una velocidad de 40 metros por segundo. De A a B. De B a C, de C a D y de D a E sería la misma información. Por lo tanto, mantendría la misma velocidad de 40 metros por segundo. Entonces, este es un desplazamiento uniforme. Ajá, eso también es lo que tratamos en la primera lámina. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos otra dirección o el móvil toma otra dirección? En este caso, en sentido contrario a como nosotros analizamos el ejemplo anterior. Pues podemos aplicar la misma fórmula. Sin embargo, aquí, al despejar las variables, pues obviamente nos vamos a topar con algo distinto, ¿no? Entonces aquí el punto de referencia sigue siendo A, pero ahora lo que nosotros tenemos que calcular el desplazamiento de B hacia A. El punto de referencia sigue siendo A, es decir, ahí es el 0 del desplazamiento. Entonces la distancia final es que llega a nuestra referencia, es decir, llega a 0 metros. Por lo tanto, nuestra distancia inicial son los 180 metros de los que parte con respecto a nuestra referencia. Entonces, por eso es que tenemos una diferencia con un valor negativo en cuanto a la distancia. En cuanto al tiempo, tenemos que el tiempo transcurrido nunca puede ser negativo. Siempre cronometramos desde una referencia en 0 segundos hacia un tiempo transcurrido, que serían 5 segundos. Entonces, con esto podemos obtener, obviamente, nuestra división y nos da un signo negativo, 36 metros por segundo. Y ese 36 metros por segundo, pues obviamente nos da una referencia en cuanto al desplazamiento sobre el horizontal. Es decir, que va de derecha a izquierda, caso contrario con lo que sucedía en el ejemplo anterior. Entonces, por eso la magnitud también nos da un cierto patrón, una cierta referencia del comportamiento del vector velocidad. Ahora, otra parte importante es la aceleración. La cinemática plantea la aceleración como una variación de la velocidad de un cuerpo en el tiempo. Entonces, de la clase de vectores ya vimos el plano cartesiano, cómo visualizábamos nuestro vector en la horizontal, en la vertical y así como el vector resultante. Y eso mismo nos podemos apoyar para visualizar el vector velocidad y cómo cambia. Entonces aquí tenemos un segmento del plano cartesiano y vemos que el vector ocupa solamente 1 con respecto a la referencia 0. En la velocidad 2 son más segmentos, serían más unidades. En la velocidad 3 serían más unidades. Entonces, al final de cuentas, como ya hemos mencionado y observado, la magnitud del vector, en este caso, el visualizar la flecha más grande implica una mayor velocidad, en este caso, del movimiento, lo que implica que hubo una aceleración. Incluso estamos ilustrando el pedal, ¿no? Para pensar o imaginarnos que el ocupante del vehículo le pisó al acelerador, como se dice coloquialmente, para incrementar su velocidad. El tiempo transcurrido, como se logra observar en estos intervalos, es similar. Entonces existe una fórmula también para calcular el vector aceleración. Y esa fórmula relaciona los cambios en la velocidad con respecto al tiempo transcurrido. Entonces la notación en forma vectorial es a la aceleración con la parte superior la flechita es igual a la razón de cambio de la velocidad con respecto a la razón de cambio en el tiempo. Y como ya hemos dicho, esa razón de cambio se da dado la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y aquí tenemos ilustrado un ejemplo con valores numéricos. Desde un punto determinado hasta un punto determinado transcurren 2 segundos. Y existen cambios en la velocidad. Se parte desde la referencia con una velocidad de 10 metros por segundo. Y cuando han transcurrido los 2 segundos se observa
que se incrementó la velocidad a 25 metros por segundo. Entonces, la razón de cambio, es decir, la diferencia, es de ¿cuánto? De 15 metros por segundo. ¿Por qué? Porque 25 menos 10 nos da 15 metros por segundo. Ajá. Y lo mismo ocurre en intervalos de tiempo subsiguientes. Tenemos el mismo intervalo de tiempo, 2 segundos, y observamos los cambios en la velocidad de 25 metros por segundo pasó a 40 metros por segundo. ¿Cuál fue ese cambio, ese incremento? De 15 metros por segundo también. De 40 a 55 metros por segundo, la razón de cambio fue nuevamente de 15 metros por segundo, por lo tanto es una aceleración constante. Entonces, con respecto a estos datos proporcionados por la figura, queremos calcular esa aceleración constante. Entonces, de la fórmula tenemos una velocidad inicial, que si tomamos el primer intervalo de tiempo sería de 25 metros por segundo, velocidad final, la velocidad inicial de 10 metros por segundo, como se está observando, y el tiempo transcurrido sería el tiempo final de 2 segundos con respecto a nuestro tiempo inicial, que sería nuestra referencia en 0 segundos. Entonces, con esto obtendríamos una aceleración, perdón, de 7 metros por segundo al cuadrado. Aquí, pues por obvias razones, estamos omitiendo, pero las unidades de la aceleración son metros por segundo al cuadrado. Eso lo veremos más a detalle en cuanto al despeje de unidades. Pero bueno, esto sería por la clase de hoy. Espero les haya parecido interesante y no se olviden de repasar el material adicional compartido con ustedes. Muchas gracias.